Actividad grupal, ¿sí? Entregaron acá Camila y abajo le puse esta actividad, la corrigen Antonella y Ángela, ¿sí? Eh, Entregó Facundo, este trabajo lo corrige Camila. Entregó Antonella y Ángela, y acá le puse, este trabajo lo corrige Facundo. ¿Sí? La idea, Profe, sí. eso no es del grupo nosotros. Ah, tiene razón, estoy en otro grupo. Estoy en el agrario 2, pero qué dormido el profe. Ahora que ya voy. Hablando de esto, yo entré a otro salón, ¿no? Diciendo que ustedes no entraban al salón, yo entré a otro, confundido. Ya me parecía que no encontraba el trabajo de Ariadna. La idea, gurises y gurisas, es corregir el trabajo, pero no hay que ponerle una nota. No es el fin ponerle una nota del 1 al 12, no. El fin es compararlo con lo que yo hice, ¿sí? En el cuaderno, que para primero deberían haberlo hecho, ¿no? Aunque no lo hayan entregado, háganlo en el cuaderno, hagan la actividad y después comparan y buscan las diferencias. A ver si encuentran errores, ¿sí? A ver, acá sí estamos. Entregaron Antonella, Martina y Julieta, y yo les puse acá que este trabajo lo corrige Ariadna, ¿sí? Entonces, Ariadna, en vez de ponerle una nota, lo que va a hacer es fijarse en su trabajo. Si tienen todo igual, pone, encontré que tenemos todo igual, no encontré errores, perfecto, felicitaciones. Si le encuentra algún error, mirá, en la 2 me parece que se equivocaron porque tal y tal cosa, explicarle en breves palabras, ¿sí? Y para eso le dan responder acá, Ariadna va a venir y va a dar responder acá, así esto se mantiene como en un hilo de conversación, ¿sí? Fíjense que si yo doy responder acá, y publico, mi respuesta queda como metidita dentro de este hilo de conversación, ¿sí? Después lo borro. Entonces, Ariadna va a contestar acá y le va a comentar el trabajo a las compañeras, ¿sí? Por su parte, las compañeras van a comentar el de Ariadna y van a dar responder acá, donde dice que tienen que corregir ellas. ¿Tá? Estos son los dos trabajos que se presentaron. Los cambié así. Yo estaba hablando de uno solo, se presentaron dos, me olvidé de uno. Entonces les puse acá abajo que los que no entregaron tenían que corregir a los dos grupos y hacer un informe, un archivo de texto con los comentarios, encontré esto, encontré aquello, las explicaciones, y darle a responder acá, a este mismo, y entregarlo acá. ¿Sí? Después apareció Dylan y entregó. Y está bien, nos puede pasar a todos que nos atrasemos, que nos olvidemos. Dylan creo que se había olvidado, se había fijado ahí en la agenda de la plataforma. Lo que pasa es que ahora, ¿quién le corrige a Dylan? ¿Sí? Y Dylan, ¿a quién le corrige? Si yo ya intercambié, ¿sí? Entonces, bueno, le voy a pedir a Dylan que corrija compare los dos trabajos de las compañeras con el de él. ¿tá? Y Dylan pone acá los comentarios. ¿tá? Entonces Dylan, en vez de corregir, va a comparar su trabajo con el de los demás y se va a autocorregir, digamos. Esa es la actividad que intentemos que se dé en el fin de semana, ¿sí? Y el lunes empezamos con otra cosa. Entre hoy y el domingo de noche podrían hacerlo, no les va a llevar mucho tiempo, ¿sí? O sea que Y si yo lo hago ahora, profe, tengo que agarrar y corregir a todos los otros compañeros. exactamente, Benjamín, ¿sí? En vez de corregir uno, tenés que corregir dos, nada más. No es mucho más Ah, trabajo. Primero deberías hacerlo vos, ¿no? ¿Se sí, sí, hoy la entiende? hago. ¿Cómo? Esa es la última tarea, de tipo la última, ¿no? Para quedar al día. Sí, esta es la tarea de ahora, es lo que te decía hoy, Benjamín. Yo los del Perdón. pasado te lo perdono. Esta, la de Ah, ahora. Pero hago, para la de hago esta. ahora vas a tener que hacer la primera parte de la actividad en tu cuaderno para saber cómo corregir, ¿no? Entonces sí, ponete al día con eso en este fin de semana. Y el lunes arrancamos con otra, porque esto sigue, va escalonado. Y si no entiendo lo de una semana, la semana que viene se me va a complicar. Ese es el problema de la matemática, que está todo muy, muy encadenado, ¿se entiende? Entonces, si me queda algún bache, después hay cosas que no entiendo más adelante. Y me voy quedando y ya no voy entendiendo, y después se hace difícil. ¿tá? Y después termina eso, aprobando poca gente, abandonando mucho, no es la idea.
La idea es no perder a nadie de este barco. ¿Ah? Pasemos a la actividad de hoy. Profe, Sí, una diga. pregunta. Diga. Los comentarios que tenemos que corregir el de Ariana, ¿cada una de nosotras tenemos que ponerle o ya una se comunica con las otras dos o no? Eso último que dijiste, trabajan en grupo y después ponen una sola. Y ponen, esto es a nombre de nosotras tres. Yo ¿Un ya sé que solo? están trabajando en Ah, grupo. ¿Está? bien, gracias, profe. De nada. Bueno, la clase pasada vimos que era una variable estadística y la clasificamos en cuantitativas o cualitativas. Vamos a hacer el esquema acá, aunque me lleve un minuto más. Déjenme tomar un mate. Esto resumiendo más o menos la clase pasada. Ahí están viendo la palabra variables. ¿Todos? ¿Todas? Sí. Perfecto. Bien, en principio las dividíamos en dos grandes grupos, las cuantitativas. Estas son las que se expresan con números. A ver si se expresan con números. ¿Sí? Y por otro lado teníamos las cualitativas. Estas eran las que se expresaban con palabras. Se expresan con palabras. ¿Cierto? Y habíamos visto que las cuantitativas también se dividían en dos categorías. Acá me quedó, ahí va. En dos categorías. Por un lado, las continuas. Y por otro lado, las discretas. Las continuas eran las que utilizaban todos los números y las discretas eran las que utilizaban solamente números enteros. ¿Sí? Y después en las cualitativas vimos que había tres categorías. Las ordinales, que eran las que tenían un orden natural. ¿Sí? Por ejemplo, el último nivel de educación aprobado, primaria completa, secundaria completa, universidad, ¿sí? Ahí tienen un orden natural. Y las nominales, por ejemplo, el departamento de residencia o la producción de un establecimiento, la producción principal, ¿sí? Eso ahí no tenemos una forma natural de ordenarlas. Esas son las nominales. Y por último, vimos las binarias, que son aquellas que solo aceptan dos respuestas, ¿no? Aquellas que por ejemplo, ¿usted es fumador? ¿Sí o no? ¿Tiene hijos? ¿Sí o no? O sexo, masculino, femenino, ¿sí? Así que esa era la forma de clasificar las variables y eso fue lo que utilizaron para hacer las actividades, ¿sí? Hoy la idea es trabajar con variables de la vida real y la vida real hoy nos golpea en las dos mejillas con un virus, ¿no? Y toda la información que tenemos es en base a numeritos. Si ven el informativo, si escuchan la radio, si ven el diario. Y entonces, a ver, sin querer perder sensibilidad sobre el tema, porque quizás que alguno de ustedes tiene conocidos enfermos o incluso a familiares o fallecidos o recuperados. ¿Ah? Yo no quiero caer en el tema morboso del COVID, pero me gustaría que ustedes aprendan a leer la realidad, ¿no? Y si la realidad hoy en día es esta y viene dada en tono de matemática, bueno, la idea es, bueno, vamos a aprender a leer un poco mejor esta información. ¿Puedo borrar esto que les puse en pantalla? Sí. Bien. Lo que no sé es cómo hacerlo. Ahí. ¿Les sigo compartiendo pantalla o ya no? No comparto pantalla. ¿Cómo? Que no. No estoy compartiendo.
Bien, vuelvo a compartir. Y les Ahora muestra. sí. Ahí. Este es el monitor de números COVID que publica online y en tiempo real el SINAE, que es el Sistema Nacional de Emergencia, de Alerta de Emergencia o algo así, o Sistema Nacional de Emergencia. Esta es información de ahora, fresquita, la saqué hace menos de una hora, hice una captura de pantalla, y acá hay mucha información, ¿sí? La idea es que ustedes puedan detectar acá variables. Hay muchas variables acá puestas en este cuadro, y bueno, que encuentren variables y que sepan clasificarlas. Esta es cuantitativa discreta, aquella es cualitativa, ¿sí? Van a trabajar en grupos, quedan 20 minutos del Zoom, por lo tanto vamos a hacer la siguiente dinámica. Ahora los va a separar en grupos el Zoom. Primero les voy a compartir el enlace para que crear vínculo, copiar vínculo, y se los pongo acá en el chat. Ahí tienen el enlace a esa imagen que es tomada de ahora del monitor de internet que está en línea, ¿no? Les pido que la abran. Ahora vamos entonces a dividirnos en grupos. ¿Cuántos somos? 3, 6, 8. En 3 grupos va a haber una pareja y 2 de a 3, 2 grupos de a 3. Y la idea es que trabajen en grupo y anoten todas las variables que ven en esa figura y las clasifiquen. Cuando se termine el Zoom nos vamos a caer todos y volvemos a entrar al mismo enlace y ponemos en común el trabajo de todos y todas. ¿Les parece bien? Sí, profe. Sí. Bien. Voy acá a permitirles a todos compartir pantalla, así quizás que uno puede compartir en su pantalla la imagen y la ven todos, y ahí trabajan sobre eso. Martín va a quedar con uno de los grupos, porque esto es random, es sorteo, y yo voy a ir pasando por cada uno, ¿tá? Tienen 17 minutos para trabajar. Vamos a crear 3 grupos, los creo. Acuérdense que ahora les llega una invitación, les tienen que dar aceptar. Ahí les debe haber llegado la invitación, le van dando a aceptar y van entrando a la sala con su grupo. Antonella y Julieta, ¿les llegó la invitación? Ahí. Julieta, ¿podés? Bueno, ¿me escuchan todo bien? Ahí Julieta faltaba. ¿Me escuchan todos bien? Sí, profe. Sí. Bueno, me estuve recorriendo los grupos y la verdad que salieron cosas preciosas. En algunos que se notaba que todavía no habían entendido de todo, ahora con esta actividad terminaron como de entender esto de las variables y si se expresan con números, si se expresan con palabras, lo de discreto y continuo. Está bueno, justamente para esto es la actividad. No es para ponerles una calificación, es para que terminen de acomodar las cosas ahí dentro del cerebro, ¿sí? Por eso está bueno que participen y me encantó ver cómo trabajaban colaborativamente, cómo uno le explicaba al otro, el que entendía, el que no entendía. Muy bueno, así que aplausos para todos los que trabajaron. Vamos a ver entonces ahora ese trabajo. Voy a compartir la pantalla con ustedes. A ver si ponemos... Ahí. ¿Ahí están viendo el mapa? Sí. Sí. Perfecto. Bueno, a ver, ¿quién quiere empezar tirando una de las variables que encontraron? Yo, no sé. Y dale, adelante.
Distribución de personas departamentales cualitativa. Benjamín, estás hablando, ¿no? Sí. Muy bien. Distribución de personas por departamento. No son de personas infectadas, ¿no? De personas con COVID. Y bueno, y acá tenemos, sí, la variable, en vez de tomar valores numéricos, es expresada con el nombre de cada departamento. Así que muy bien clasificada, es una cualitativa. Muy bien, Benjamín. De hecho, es la única cualitativa que han encontrado todos los grupos en este mar de variables que hay. Es la única cualitativa. ¿Alguien más? Profe, yo, ¿Quién está hablando? Soca. Martina, adelante. Eh, Cantidad de test realizados Cantidad de test realizados, es cuantitativa discreta. cuantitativa discreta. Muy bien. Pero hay dos variables que me hablan de cantidad de test. Esta de acá arriba y esta de acá abajo. ¿Cuál es la diferencia? Una es la de hoy y la otra es la de 2020, el año pasado. Ah, fíjense que acá dice cantidad de test realizados hoy, ¿sí? Y acá es desde el 13 de marzo de 2020 hasta hoy, ¿sí? Esa es la diferencia. Esa no esa para mí que te responde con palabras y con números. Porque primero te responde con los números y después te pone test con Sí, palabras. test es la unidad de la población. Acá no estamos hablando de personas enfermas, sino lo que la población son los test que se hicieron, ¿sí? En general. Claro, o sea, Profe. Digamos. discúlpeme, profesor, para decirlo. La cualitativa, por lo que es cualitativa, la distribución de personas por departamento, porque la variable es el departamento. O sea, no el número. O sea, te mareas con el tema de personas infectadas por departamento, pero lo que varía es el departamento. Con el número de test, lo que va a variar es el número de test, que es un número. ¿Entiendes a lo que me refiero? Che, vos tenés que ser profesor porque explicás muy bien, ¿eh? Martina levantó la mano por ahí. Sí, profe, que habíamos hecho los dos. Nosotros hicimos el del 2020 y el de hoy, o sea, pusimos los dos. Muy bien, pero hay que ver, está bien, que son dos variables diferentes, porque cuentan cosas diferentes. Cuentan test, pero uno cuenta los del día y otros cuentan desde el 13 de marzo del año pasado hasta hoy. ¿Se entiende? ¿Alguien puede Sí, leer sí, este numerito que está acá? ¿No? ¿Cuánto es? Si tengo todo eso en plata, ¿cuánto tengo? 1.693.215. 200. Muy bien, muy bien. No es fácil leer números grandes. Después le voy a preguntar a alguno otro. Pero seguimos con lo de las variables. Díganme alguna otra. Los que están en colores, los totales de personas y eso, son cuantitativas, discretas y ordinales. A ver, sí, muy bien. Bueno, en esa me quedó en la duda si eran ordinales o nominales, pero me parecía que estaban ordinales, porque están medio ordenados, digo yo. ¿Quién era ese que está hablando? Ariadna. Para, Ariadna, tengo una pregunta. pará, ya voy contigo, para contestar en orden. Ariadna, estas son cuantitativas, discretas, muy bien. Todas las que están en Sí. colores, ¿no? Cada número es una variable distinta. Sí. Y cuando son cuantitativas, hay que ver si son continuas o discretas y nada más. Lo de ordinales, nominales o binarias son para las cualitativas, ¿sí? Entonces, Bueno. no es necesario. Sí, sí. De hecho, Tienes- las cuantitativas, como se expresan con números, también son ordenables, ¿no? Porque los números le dan un orden. Yo sé que 514 y mañana puedo ver si subió o bajó ese número. Ahí me da un orden, ¿no? Quieren hacerlo ordenando, si menor. Sí, los números tienen orden por sí mismos. Pero no te preocupes de las cuantitativas, clasificarlas entre ordinales, nominales o binarias, porque eso es solo para las quali. ¿Tá? ¿Alguien más quería preguntar algo? Dijo por ahí. No, ya está, ya me respondiste.
Dylan era, muy bien. Bueno, ¿alguna más? ¿Alguien más que quiere hacer algún aporte? También están los datos mundiales, también del COVID. En cada Muy bien, país. voy a cambiar esto de acá porque si no, no lo veo bien y usted creo que tampoco. Del otro lado tengo datos mundiales, ¿sí? Y por ejemplo, ¿qué variable tienen ahí? Los fallecidos en el mundo. Los fallecidos en el mundo. ¿Cuántos son los fallecidos en el mundo? 3.073.868. Muy Un bien. montón. Casi como el Uruguay. ¿Ustedes se dieron cuenta? ¿Se Sí. dieron cuenta? Un país de fallecidos. Exactamente. Nosotros que medimos las cosas en estadios centenarios, acá hay que medirlo en uruguayes. Se murió un Uruguay de gente en el mundo. Ayer estaba leyendo en India, que son 1.000 millones, no sé cuántos son, pero son millones y millones, se infectan por día 350.000 personas. Eso quiere decir que en 10 días se infectan todo el Uruguay. En 10 días, ¿no? Imagínense si estará complicada la cosa donde hay mucha gente, ¿no? Igual acá también está complicada, porque estos números chiquitos, para nosotros que somos chiquitos, también joden, ¿no? De hecho, fíjense que están en las noticias que somos el primer país con más muertos por cantidad de habitantes. Tenemos pocos muertos, mueren 70 ahora, 70 y pico de gente, de personas por día. Sí, pero pasa que somos menos Claro, somos población. poquitos. Para Uruguay es muchísimo esas muertes, muchísimo esas muertes. Sí, ¿quién iba a decir? Profe, Sí, somos el primer país de Latinoamérica. exactamente. Con mayor índice de mortalidad por habitante. Sí. Quiero que vean lo siguiente. La estadística sirve para comparar situaciones entre países. Por ejemplo, fíjense el caso de Estados Unidos y de India. Es exagerado. ¿Cuántos contagiados hubo en Estados Unidos y en India? ¿Qué relación hay entre ellos? Que son muchos. ¿Pero cuántos? Bueno, en Estados Unidos son 32 31 millones casi eso, 32 millones. de infectados hasta ahora. ¿Y en India? 16, que son los que más están infectados, Pero fíjense que hay el doble de infectados en Estados Unidos que en India. ¿Sí? también son mucho más capaz. Y Seguramente. ahora fíjense esto. En Estados Unidos hay el doble de infectados que en India. En India hay 186.000 fallecidos, 187.000 fallecidos. ¿Cuánto sería el doble de 187.000? ¿Alguien tiene una calculadora para hacer 187.000 por 2? 18 por 18. 18 No. por 187 por 2. ¿Cuánto, profe? 187 por 2. Me quedó, a ver, para, 93. 360 y hay. Ah, 360, muy bien. 74. O sea que 374. 374. Fíjense que si Estados Unidos tiene el doble de contagiados que India, debería tener el doble de personas fallecidas, ¿sí? El doble de personas fallecidas serían 374.000. Sin embargo, en Estados Unidos hay 570.000. ¿Qué quiere Y decir? no hay ningún recuperado. Bueno, no quiere decir que no haya, no está la información. Pero No se seguramente no es que se hayan muerto todos los que, sino la cantidad de confirmados sería lo mismo que la cantidad de fallecidos. Pero se dieron cuenta que hay muchos más muertos en Estados Unidos que en India respecto a la cantidad de contagiados. Sí. Fíjense lo siguiente: India tiene 16 millones de contagiados, Brasil 14 millones, ¿verdad? Más o menos lo mismo. Fíjense la cantidad de muertos en Brasil. Es el doble Muchísimo. que en la de India. Entonces, fíjense cómo en Brasil también se mueren más gente que India. Al doble, más o menos, cada persona que se muere en India se mueren 2 en Brasil. Y tienen más o menos la misma cantidad de contagiados. Fíjense qué pasa con Rusia y Francia. Tienen fallecidos. Tienen la misma cantidad de fallecidos y más o menos la misma cantidad de contagiados, ¿vieron? Uno tiene 4.700.000 y otro tiene 5,5 millones. Pero más o menos... Profe, Sí, pasa que son países
extra desarrollado, ultra. O mejor Exactamente, dicho, que se están cuidando sí, mejor, ¿no? son países del primer mundo, no son como India o Brasil. Fíjense lo siguiente, si ustedes estuvieran viajando por el mundo y se contagiaran de COVID, ¿dónde preferirían estar? ¿En Rusia o en Le Turquía? rezo a Jesús en Jerusalén. Yo en ¿En Francia. Rusia o en dónde? Bueno, a ver, les doy para elegir. ¿Dónde les En gustaría Turquía, enfermar? A en nadie le Turquía. gustaría enfermarse, pero ¿dónde preferirían que los agarre si se enferman? ¿En Turquía, en Rusia o en Francia? En En Turquía. Rusia. En Francia. Rusia. A ver, Dylan que dijo Francia. ¿Por qué en Francia, Dylan? No sé, pues me encanta Francia. Pero vas a estar cuarentenado dentro de un hospital, no vas a conocer la Torre Eiffel. Pero puedo decir que estuve en Francia igual, entonces. Bueno, a ver, te da lo mismo a vos en sí. No miraste los números para elegir. A ver, el que dijo en Rusia, ¿por qué Rusia? Porque si yo estuviera en un hospital en Rusia, pediría Te que dan me boca. vayan a ver los rusos estos locos que bailan como locos y te peguen un baile de eso que te, no sé, la música de ellos que bailan todos locos y ahí te recuperas de la risa. Ahí va, otra que no elige por los datos estadísticos. A ver, y el que dijo Turquía, ¿por qué dijo Pues yo Turquía? lo dije porque como hay menos infectados, también si me curan, hay menos posibilidad que me lo agarre de vuelta, o yo qué sé. No, Y fíjate tiene que. menos muerte. Más posibilidad de Tiene que menos te cure. fallecidos, profe. Turquía. Ah, ahí está la clave. Alguien dijo la menos fallecidos. A ver, Gurice, la idea es tomar decisiones no porque me gustan los bailarines rusos ni porque me gusta la Torre Eiffel, sino, bueno, a ver, ¿qué sería lo mejor para mí? Porque está más controlado. ¿En qué país se muere menos la gente infectada? Fíjense que Turquía. Francia tiene 5,5 millones de infectados, Rusia tiene casi 5 millones y Turquía tiene 4,5 millones. Sin embargo, Francia y Rusia tienen más de 100.000 muertos y Turquía solamente tiene 37.000. Por cada persona que se muere en Turquía, se mueren 3 en Rusia y 3 en Francia. Así que yo preferiría estar en Turquía, porque se ve que los locos atienden bien, tienen un buen sistema de salud, no sé por qué razón será, pero se les muere menos Está la bien gente organizado. infectada de COVID. ¿Sí? Y esa decisión no la tomé por un tema de gusto ni porque tiré una moneda al aire. La tomé porque estoy analizando información estadística. Y tengo una base en la matemática, no es en la suerte. ¿Sí? ¿Alguien quiere decir algo? Que nos vamos para Turquía. Nos vamos todos para Turquía, y viste Y que de tienen última- novelas Igual y acá en las Uruguay pasan en todos los canales está uruguayos. bastante controlado. Igual acá en Uruguay está bastante controlado. Según respeto a otros países. Porque decían que estaba en el top 10 de mejores países atendidos por el COVID. Hay mucha, Algo así. ¿viste? Hay mucha información. Y lo que estamos sufriendo ahora es de una sobreexposición a la información. Fíjate toda la información que tenemos acá en una sola pantalla. De Uruguay, del mundo, de Estados Unidos, de India, y nos ametrallan con estos datos. Y con top 5, y con el ranking del más y el menos, y los peores y los mejores. Todo eso, gurises, es estadística. Todo eso es manejo de variables. Entonces, ¿por qué estamos aprendiendo nosotros eso? Y porque el que entiende un poco más de esto puede tomar decisiones un poco más inteligentes. No es que vaya a tener la bola de cristal y sepa lo que vaya a pasar en el mundo, pero esto, fíjense, que mirando los números, en el peor de los casos que yo me tuviera que infectar, preferiría estar en Turquía. ¿Sí? Y eso lo digo de vuelta, porque me respalda la estadística. Y quizás que me pasa de que me contagio en Turquía, igual me muero, ¿sí? Ahí, pero eso va contra la estadística. A ver, Martina está levantando la mano. Muy bien. Diga. Profe, lo que no dijimos en la que es cualitativa, que es la distribución de personas en el departamento, es si era ordinal, nominal o algo de eso. ¿Y a vos qué te parece? Así. Y a mí me parece que es ordinal. ¿Tienen un orden natural los departamentos? No. No. Ah, bueno. No. Alguien podría decir, bueno, el orden alfabético, no, bueno, según los habitantes, no, según la superficie. Ahí, bueno, pero no es un orden natural, ¿sí? Entonces, no tiene orden. Es una cualitativa nominal.
Igual tengo una duda. ¿Cómo, Diga. cómo es que no está ordenado si hay una paleta de colores que te indica ahí con el mayor, Claro, el pero complemento? no está ordenado, no es una, por eso es una variable, no está, o sea, por eso es este tipo de variable, porque no está ordenado, o sea, no está ordenado así porque es muy dependiente del número de infectados que haya por departamento. Capaz que hoy en día son 12.000 en Montevideo, pero de repente se levantan en Rocha. Por eso es variable, porque no se sabe la cantidad de infectados en el departamento. Sí, ahí, mira, Benjamín, ahí decidieron poner primero a Montevideo, después a Canelones, después a Rivera, pero el que decidió ponerlo así, en ese orden, fue por la cantidad de infectados, ¿sí? Pero en sí podríamos haberlo puesto en otro orden, en el orden alfabético, o en el orden, yo qué sé, por Mm, la cantidad de copas del interior que tiene cada departamento, el fútbol, hablando del campeonato de fútbol. No hay un orden natural, ¿sí? Si yo te hablo de a qué año de secundaria estás yendo vos, si esa fuera la variable, vos me vas a decir que estoy haciendo primero o segundo o tercero, y eso sí tiene un orden natural, ¿sí? A ese orden nos estamos diciendo, refiriendo. ¿Se entiende? ¿Sí? Por ejemplo, sí. si la variable es de qué cuadro de fútbol sos hincha, ¿sí? Del Rocha Fútbol Club o de Deportivo Maldonado. ¿Y a cuál pongo primero? No, no hay un orden. No hay un orden. Bueno, sí, alfabético. O quién tiene más copa. O quién, no sé. O quién se fundó primero. Pero ese no es un orden natural. ¿Sí? Esa variable es cualitativa, nominal. No tiene un orden natural. ¿Sí? Sí, sí, entendí. Bárbaro. Eh, ¿Alguna otra cosa que quieran agregar? No. Ah, yo sí quiero agregar algo. Alguien está hablando y se le escucha cortado. Sí, me está recortando. Martina, que tiene la mano levantada, creo. Hay alguien que se estaba escuchando cortado, se ve que tiene mala conexión. Yo creo que Ariana que está con el micro prendido, pero en realidad eh, capaz que está hablando Ahí mal. lo silenció. Bueno, ¿habla ahora o calle para siempre? Bueno, no. Les decía, todavía no vimos gráficas, porque obviamente todo esto termina en gráficas, como esta que tenemos acá en la distribución de personas por departamento, ¿no? Una gráfica de torta o de quesito, o bien llamada circular, ¿sí? Tenemos las gráficas de barritas, las gráficas de línea que ustedes ya saben hacer en segundo o tercero han hecho. En este caso, el mapa del Uruguay funciona también de gráfico. ¿Sí? En vez de disponerme en un eje de todos los departamentos, es mucho más visual hacerlo sobre el mapa. Entonces ahí lo que tenemos es que obviamente este 341 son la cantidad de infectados en el departamento de Rocha. ¿Sí? La única contra de este mapa es que para leerlo hay que conocerse los departamentos. ¿Alguien sabe cuál es el departamento este que tiene un 645? Paysandú. Paysandú, Muy bien. ¿Y el de 841? Tacuarembó, Tacuarembó. Tacuarembó, muy bien. ¿Y el de 293? La Valleja, La Gurice, la Valleja. Valleja. Muy bien. ¿Y este de 924 acá? No, Colonia. Colonia, Soriano. Soriano. Colonia está abajo Ay, y Río Negro bueno. está arriba. Muy bien, Soriano. Muy bien. ¿Y este que es el que tiene menos de todo? Florida. Flores, Florida. No, Flores, Florida, sí, Flores, ¿no? Flores. Flores. Florida está al lado, acá. Sí, sí. Bueno, muy bien. Lo que quería decir eso, que si bien no llegamos a la parte de gráficos, acá lo que tenemos es un mapa que está funcionando de gráfico. ¿Sí? Está representando una variable, en este caso cuantitativa, que es la cantidad de personas infectadas por cada departamento. ¿Sí? Bueno, no sé si alguien quiere plantear algo, tiene alguna duda. Vamos a dejar de compartir. Creo que no. Bien.
¿Va a dejar una tarea, profe? La tarea es corregir lo que vimos al principio de la clase, ¿no? Corregir las tareas que ya presentaron. bien. Recuerden que no es ponerle nota, sino que compararlo con lo que hice yo y ver dónde están las coincidencias, qué es las cosas que tenemos iguales, y dónde están las diferencias. Esta misma dinámica la hice en otros grupos con otros temas, y muchos de los que corregían al compañero se daban cuenta que el compañero lo tenía bien y que yo lo tenía mal. Y ahí se daban cuenta de un error que habían tenido en su propio trabajo, ¿no? Entonces, cómo corrigiendo el trabajo de otra o de otro, puedo darme cuenta de mis propios errores. Entonces, por eso, no es porque yo quiera que se corrijan ustedes, así yo no trabajo. ¿Sí? No es por eso que lo hago. Es porque me parece que es una instancia más de aprendizaje. Ver lo que hizo otro y compararlo con lo que hice yo. ¿Ah? Porque también aprendemos del compañero, de la compañera. ¿Sí? Entonces, de eso se trata lo que hay que hacer desde hoy hasta el domingo de noche. El lunes que viene arrancamos la semana con nueva actividad. Se las presento en la clase de Zoom. ¿De acuerdo? ¿Hay alguien hablando? Sí, sobre lo... Y yo digo que Montevideo, porque es la capital. Bueno, habría que ir a buscar en esta imagen que yo les aporté, no estaba esa variable de personas vacunadas, pero habría que buscarlo. Y hay que buscarlo en fuentes, Yo sé cuál es. en fuentes oficiales. ¿Cuál es? Durazno, que lleva más personas vacunadas. Creo que sí, que estaban diciendo eso, sí. Que además dijeron que fíjense que bajaron los casos porque él es el más vacunado en Durazno y empezaron a aumentar. Dijeron eso y los casos en Durazno empezaron a aumentar. Muy parado. Pero esa es otra variable, ¿sí? Entonces fíjense como hoy estamos recontra bombardeados por variables estadísticas. ¿Qué los infectados? ¿Qué los fallecidos? ¿Qué las camas de CTI? ¿Qué los vacunados? ¿Qué por departamento? ¿Qué por país? ¿Qué por continente? ¿Qué mundial? Es un loquero, ¿sí? Pero no va a parar ese loquero y ese bombardeo de información estadística, y lo mejor que podemos hacer es aprender un poco de estadística para saber qué hacer con toda esa información, ¿sí? Que no nos pase de costado, que nos sirva para algo, ¿sí? Esa es la idea. ¿Ah? Y ahí dice Martina, seguramente Montevideo es el que lleva más vacunados. No necesariamente, porque es donde viven más personas. Si bien es donde hay más centros vacunatorios, es donde viven más personas. Y si bien son las que menos se tienen que desplazar, y acá, por ejemplo, hay gente en campaña que tiene que viajar varios kilómetros para vacunarse, igual tenés el problema que se generan congestiones. No necesariamente tiene que ser Montevideo, de hecho creo que tiene razón Antonella, lo que dice que es Durazno. Pero una de las cosas que les iba a decir cuando Antonella dio la respuesta, es que tenemos que buscar información oficial, gente. Esto no es por chusmerío, porque lo escuché en el almacén que hablaban 2 personas o en la cola de la carnicería del Hábitat, ¿sí? Si queremos saber... en mi barrio por chusmerío. ¿Lo que? No escuché. No sé qué chiste hiciste, pero... Bueno, me lo perdí. Si queremos saber... Yo me informo en el teléfono. Le está retrabando. Dios. Sí, eso es problema de conexión. Escriban en el chat que no se escucha. Creo que es Martina la que no se escucha. Yo te lo traduzco. Dice que el pueblo de ella era el máximo. El chusmerío, la bunda ahí. Bueno, por más que tenga el último pique de chusmerío en la peluquería de su barrio, no, esto no se trata de chusmerío, se trata siempre de recurrir a fuentes oficiales. Si yo quiero saber el precio del dólar, voy a entrar a la página del Banco República o el Banco Central, ¿sí? Si yo quiero saber la cantidad de vacunados por departamento, ¿y quién vacuna? El Ministerio de Salud Pública. Entonces entro a la página de Salud Pública que seguramente tengan esos datos. Si yo quiero saber datos sobre el ganado en pie del Uruguay, voy a entrar a la página del Ministerio de Ganadería, ¿sí? Entonces, siempre buscar información oficial, porque trabajar con datos sacados de vaya a saber de dónde, es hacer trabajo al santo botón.
Antonella levantó la mano por ahí. Sí, que yo, o sea, me informé porque lo miro en el coso ese que dan, ¿cómo es? ¿Cómo es? En el informe que dan. Informativo. En el En el informativo. subrayado. Bueno, sí, los informativos se supone que deberían dar información que esté bien. Ha habido casos donde los informativos le erraron en alguna información, pero sí, yo también me informo en el informativo. Hay que saber que los informativos también decide alguien qué decir y cómo decirlo. La idea es escuchar varios informativos, porque si escucho siempre el mismo, es como que si me hablara siempre la misma persona. Pero más allá de eso, sigan informándose, ¿sí? Y cuando van a ir viendo que cuando van entendiendo más esto de la estadística, esa información les va a servir un poquito más, ¿sí? Bueno, algo más para aportar, si no, dejamos por acá. Profe. Sí. Martínez, esa voz que se te tranca el micrófono. Me parece que quizás que mejor es que preguntes. Decirle que a mí medio se me corta, pues. Sí, está perfecto. Bueno, quiero, así como hay veces que estoy corriéndolos atrás para que participen y les insisto y debo ser muy pesados, hoy les tengo que felicitar por cómo han trabajado en esta clase, con entusiasmo, con ganas, y así sirve. Seguramente hoy varios de ustedes se llevan las cosas claras, y eso es porque trabajaron bárbaro ustedes, no porque yo di una buena clase. ¿Sí? Es porque trabajaron bárbaro ustedes. Se preocuparon de entender, de trabajar y de hacerlo lo mejor posible. Así que, aplauso para ustedes. ¿Ah? Ulises, hay trabajo para el fin de semana. Nos vemos el lunes en otro Zoom. ¿Estamos? Nos vemos, profe. Que pasen bien. Nos vemos, profe. Chao.